Tenemos en el centro la carta de descubrimiento. ¿Qué es una carta? Una carta puede ser una epístola, es decir, un documento que se envía de un lado a otro. Una carta puede ser un diario, como por ejemplo los diarios de Colón, pero también una carta es una carta de navegación. Este documento que nosotros tenemos, no en nuestras manos, pero sí frente a nosotros en la pantalla, la carta Luis de Santa Ángel y los diarios de a bordo va a cumplir estas tres funciones, ¿cierto? Va a ser una epístola, que va a permitir que Colón le envíe información a Luis de Santángel y a los reyes católicos. Va a ser un diario, ¿por qué? Porque en este diario él va a estar registrando todas las cosas que le ocurran en la medida en que viaja, y también va a ser una carta de navegación porque va a ir registrando todos los puertos y todos los lugares que él va a ir recorriendo a lo largo de las Antillas y lo que entonces él denominaba las Indias, ¿cierto? Miñolo define a las cartas y a los diarios como informes de una empresa política y comercial y el testimonio de la imaginería y las obsesiones del sujeto a cargo de tal empresa. Es súper importante pensar por un lado la imaginería y por otro lado la obsesión. ¿Por qué la imaginería? Porque todo lo que nosotros nos encontramos en las cartas son reflexiones que desarrolla Colón a partir de su propio bagaje cultural. Y obsesiones, por supuesto, porque una de las obsesiones, podríamos decir, de Colón es encontrar oro. Otros conquistadores van a tener otras obsesiones distintas. La obsesión de Colón, una de sus principales obsesiones, es encontrar materiales que él pueda mostrarle a los reyes católicos que efectivamente demuestren que él se encuentra en un lugar lleno de riquezas para que así pueda continuar financiando sus empresas de descubrimiento y conquista. ¿Qué son las cartas? Las cartas, por lo tanto, van a tener esta triple identidad. Ya habíamos dicho antes que tanto emisor como destinatario van a modificar o van a ir alterando la manera en la que se va a escribir una carta específica, ¿cierto? Porque esto tiene que ver justamente con lo que ya conversábamos, con las estructuras de poder que subyacen a este tipo de escritura, ¿no? Entonces, quién escribe y a quién le escribe también van a ir modificando los modos o las formas que van a ir adquiriendo las cartas de descubrimiento. ¿Cuál es la función que va a tener esta carta? Va a también estar relacionada necesariamente, ¿cierto?, con esa dinámica jerárquica o esa estructura de poder subyacente, ¿no? En este caso, la función de la Carta de Colón va a ser descubrir y conquistar. El descubrimiento no es sino cuando un hombre blanco describe a través de la escritura un objeto, un sujeto o un espacio por primera vez. Y esto es súper importante porque cuando nosotros digamos descubrir, ¿cierto? Y cuando Gorman diga inventar, no queremos realmente decir que Colón está efectivamente descubriendo América, sino que queremos decir específicamente esto, ¿cierto? ¿Cuáles son los matices de ese descubrimiento en términos de imperialismo, en términos de colonización y en términos, por supuesto, de aculturación? Luego vamos a pensar, si ya sabemos quién escribe, Cristóbal Colón, a quién le escribe, a Luis de Santángel, tenemos que pensar sobre qué escribe, cuáles son sus referentes, o más bien, desde dónde escribe. Acá yo seleccioné solamente algunos referentes, ¿cierto? Cipango, Catay, Marco Polo, Mandeville, ¿cierto? Que nos van a permitir a nosotros identificar este espectro que va de la verdad a la verosimilitud. ¿Cuánto de verdad hay en sus cartas cuando él dice, o en sus diarios cuando él dice que se encuentra en el paraíso terrenal? ¿Mucho o poco? Tenemos que pensar entonces que aquí Colón lo que está haciendo es actualizar estos referentes literarios que le van a llegar mediados por otros textos, como en este caso otros descubridores u otros conquistadores de otros espacios, Marco Polo siendo, por supuesto, como bien dice Olaya Sanfuentes, el descubridor por excelencia de la Edad Media, o sea, básicamente va a ser el referente de todos los demás descubridores y navegantes del periodo, y entonces leen a Marco Polo y empiezan a encontrar a fuerzas los referentes del que este mismo Marco Polo hablaba. Cipango y Catay van a ser, como ya mencionamos en un video anterior, Japón y China,
por ejemplo. Entonces, Colón ya viene con la preconcepción de que él se va a encontrar con cierto tipo de cosas, con ciertos tipos de personajes, con ciertos tipos de personas. Sin embargo, él llega a este territorio y no se encuentra con nada de eso. ¿Por qué? Porque no está llegando a las tierras de Marco Polo ni a las tierras descritas por Mandeville. ¿Y a dónde está llegando entonces? Está llegando a un nuevo territorio. Como este nuevo territorio no tiene una batería de significantes asociados a él que sean capaces de describirlo de una manera más o menos verosímil para el hombre europeo, lo que Colón va a hacer es agarrarse de estos significantes ya utilizados, de estos campos semióticos ya utilizados por las autoridades literarias previas, ya sean religiosas, ¿cierto? Estábamos hablando de la historia divina, ya sean autoridades literarias pertenecientes al concepto de historia humana, ¿no? Y entonces va a empezar a escribir esta carta haciéndose de tópicos que pertenecen al mundo de la literatura, ya sea de viajes o ya sea la literatura ficcional, la poesía lírica, la literatura enciclopédica medieval, etc. Para ello, él va a hacer descripciones de paisajes y también descripciones de sujetos, y tanto las descripciones de paisajes como las de sujetos las va a actualizar, como ya les decía, a partir de tópicos que nosotros, por ser estudiantes de pedagogía en literatura o literatura, conocemos muy bien. Por ejemplo, el locus amenus o el locus agrestis. ¿Ya? El locus amenus y el locus agrestis van a estar muy presentes en la descripción de las cartas de Colón. Me gustaría que, habiendo leído ya tanto las cartas como el diario de a bordo, ustedes seleccionaran un extracto que crean que pueda haber sido escrito bajo el tópico del locus amenus, por ejemplo, y otro extracto que podría haber sido escrito bajo el tópico del locus agrestis. Si no saben lo que son, me lo pueden preguntar en los comentarios o también pueden, ya que estamos en el computador, googlearlo, ¿cierto? Entonces, una vez que tengan seleccionado su extracto, lo pueden también copiar en el comentario. Otro tópico que ya hace caso más bien de la historia divina tiene que ver con lo que comentábamos anteriormente, la idea de vincular las Indias con el paraíso terrenal, ¿cierto? Nosotros vamos a tomar un significante y vamos a desplazar el referente para hacer que otro significante ocupe su lugar. En este caso, el territorio que nosotros llamamos América, pero que entonces era denominado la Via Yala, vamos a tomarlo, vamos a extraer su sentido referencial, vamos a poner en su lugar a las Indias, ¿cierto? Desplazándolo en términos de signos semióticos, y además a esas Indias les vamos a adjudicar la característica de paraíso terrenal, imponiéndole entonces toda la carga referencial que va a venir desde la tradición de la historia divina, ¿no? Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar nosotros en este espacio? Nos vamos a empezar a encontrar aquellas cosas que nosotros también encontrábamos en las tradiciones bíblicas. Me gustaría que si tuvieran alguna duda sobre este tema me lo dejaran acá abajo, porque en el próximo video vamos a pasar a otro tema. Pero básicamente lo que me interesa acá es que ustedes al leer las cartas piensen cuáles son los tópicos literarios que creen que Colón está actualizando a la hora de escribir estos textos, ¿cierto? Porque no van a ser solamente el locus amenus o el locus agrestis, vamos a ver otros, ¿ya? Lo que queremos estudiar ahora entonces es el modo en el que Colón va a ir actualizando tanto estos tópicos como estos referentes en su escritura, siempre con el norte de escribir una carta que va a cumplir básicamente dos grandes funciones. La de descubrir, por un lado, que va a ser, bueno, por supuesto, descubrir y conquistar, dependiendo del periodo histórico en el que nos encontremos, pero también va a tener otra función subyacente, que va a ser justamente la de actualizar esta estructura de poder en la que yo estoy haciendo una solicitud, ¿cierto? Una solicitud, en este caso, a Luis de Santángel o a la corona española. ¿En qué consiste esa solicitud? Es una solicitud económica, ¿no? Yo les estoy dando cuenta a ustedes de este espacio para poder recibir algo a cambio. A continuación vamos a estudiar los procedimientos que lleva a cabo Colón para poder describir este espacio y territorio geográfico que recorre con la finalidad de realizar esta petición.